Cinema. لو كنت نغمض عيني تاخذني الأحلام من ايديا نعلى ونحلق في سما جديدة وننسى الوجايا. Señores, señoras, esto sí que es una gran empanada, ¿eh? Nos vamos de... Yo tenía otra. Hemos acabado con una broma machista. Bueno, machista. No, bueno, no. Sí, pero es gracioso porque yo tenía aquí un inicio de sección Super pensado épico, en otra línea y digo, hòstia, però no era consciente de que venia del Gervais. És que l'Adriano no es llegeix els guions fins que el propi ho està fent i els hi treu les frases. Me encanta el rollito de la espontaneidad, la magia del directo, ¿no? Es que es alucinante. Pero ahora en serio, esta canción nos tiene que invitar, ¿no?, a otra dimensión. También, al final, yo estoy de acuerdo, se tiene que hacer broma de todo y yo creo que hasta podríamos llegar a hacer broma del conflicto talibán en Kabul. Uy, si quieres. Sí, ¿por qué no? De hecho, no es precisamente lo que pretende la película que hoy os presento, que ya lo ha mencionado antes Ferran, Las golondrinas de Kabul. Las golondrinas de Kabul nos llevan a ese Kabul ocupado por los talibanes, concretamente al verano del 98. Y aunque las golondrinas nos acabarán sacando de allí, ahora nos toca adentrarnos. Y qué mejor que hacerlo de la voz, ¿no? Porque iba a decir de la mano, pero no funcionaría en este caso, de la voz de Mel Madlouty, la cantante que veníamos escuchando, que no sé si estáis un poco al corriente, es una compositora tunecina, que de hecho... Es la Rosalía de allá, ¿no? Te diría que... No, más, porque mientras Rosalía pues es una reina del sonido actual, en el rollito ahí Spanglish Miami, a la hora de la verdad, esta es una tía que ha llegado a presentar una de las grandes canciones de protesta, Kelm Tijorra. És el Lluís Llach, llavors. Exacte, seria més això, però un Lluís Llach Marina Rossell. amb una dimensió mundial, perquè aquesta tia va presentar a la gala dels Premis Nobel del 2015 aquesta cançó. No la que està sonant ara, aquesta cançó que està sonant ara forma part de la banda sonora de la peli que us vull parlar, Las golondrinas de Kabul, pero simplemente para que nos familiaricemos un poquito más con esta voz, con la voz de Mel, que sepáis, ¿no?, que es una cantante súper conocida porque el movimiento independentista tunecino en la época de la primavera árabe tomó Kelm Tijorra como una especie de himno, y este himno, que en el fondo, claro, suerte del traductor, del Google Traductor, porque Kelm Tijorra nos quedaríamos todos igual, lo que viene a decir Kelm Tijorra es mi palabra es libre, ¿no? Mira, como el Gervais. Sí, al final es lo mismo, en una dimensión menos lírica, ¿no? El Gervais es más cañero y esta tía está claro que nos invita a una poética particular, como la propia película, la propia película de Las golondrinas de Kabul. Así que volvamos a ella. A Kabul, a esta maravillosa película que no solo cuenta con la voz de Mel, que veníamos escuchando, sino con el saber hacer del compositor francés Alexis Raoul. Vamos a ir escuchando un poquitito de fondo la banda sonora. Para mí es una banda sonora impecable. No, és preciosa, Jo ahí estaba escoltant-la quan me la vas passar y es preciosa. Es muy precisa, ¿no? Porque además es la típica música que la podemos tener de fondo e ir de alguna manera, ¿no?, acariciándonos, pero también haciéndonos entrar en una dimensión... Es muy melancólica. Exacto, haciéndonos entrar en una dimensión mucho más triste, evocadora, diría yo. Sí. Pero está claro que es una banda sonora que está obligada a moverse en esa tristeza porque es propia de la realidad narrada. Sí que hay en algunos momentos también un poquitito de discurso positivista, ¿no? Porque al final también en la película se puede llegar a ver esa ilusión que nunca se pierde, ¿no? La ilusión de un futuro mejor. Pero a ver, todos sabemos que al final sí, la esperanza también se puede perder, cuesta, pero también se puede perder y es fácil imaginarse que se pierde ante semejante locura, ¿no? Estamos hablando de la dictadura talibán en Kabul y en concreto, a través de la película lo veremos, de la vida en paralelo de dos matrimonios, de dos relaciones emocionales. Ese es el contexto de Las golondrinas de Kabul. Por un lado tenemos a una pareja muy enamorada, una pareja joven, que a pesar de la opresión que están viviendo siguen soñando, son personas vinculadas a la docencia, al mundo del arte y siguen soñando y es interesante ver cómo aún se puede mantener esa realidad, ¿no?, de un espíritu y de cierto ímpetu renovador. Y por otro lado tenemos lo contrario, un matrimonio totalmente agotado de la vida. Ella de hecho está muy enferma, está postrada en la casa y él además está al servicio de los talibanes, es decir, en un primer momento lo vemos como parte de esa injusticia, veremos que no, es un personaje con un arco temporal bastante interesante, pero bueno, está al servicio de los talibanes como celador de prisión, ¿no? Entonces así
la película nos va mostrando la vida de estos 4 personajes y poco a poco los va aproximando, los va acercando en medio de una sociedad muy jodida, francamente. Home, és que te pintas un melodrama important, Claro, pero eso también es la gracia, y esto no lo hemos visto solo, no es la primera vez que lo vemos con Las golondrinas de Kabul. Por ejemplo, hay otra película que es brutal, que se llama Teherán Tabú, sí, que es una producción austriaca, curiosamente. A mi fa gràcia perquè estava veient el tràiler de Golondrines i la meva parella va dir ui, això és una miqueta com Persepolis. Vaig dir, Persepolis té un punt d'humor, no? Bueno, sí, perquè és una nena i ho ha de veure. El tema de la nena, sí. Que aquesta pel·lícula em dona la sensació de que serà més drama. Sí, es más dureta. Es más arrugas. De hecho, a veces se le puede criticar un puntito maniqueísta, ¿no? ¿Sí? Aquello de, hostia, de sentir la intención dramática, ya no solo por parte de los guionistas, sino porque todo está muy bien, ahora enseguida os lo explico, ¿no? Pero iremos viendo como no solo la música, la propia imagen, la elección del estilo, ¿no? Que hablábamos de la acuarela. Sí. Al final todo está muy pensado y todo tiene un sentido muy coherente dentro del discurso que nos quiere plantear la película, pero sí que es cierto que al final a veces nos sentimos demasiado oprimidos por esa intención dramática. Claro, es que quizás no pueda ser de otra manera cuando hablamos del Kabul del 98. Hablaba yo de Teherán Tabú porque sí que es cierto que hay veces que vemos en la animación una posibilidad para adentrarnos en realidades que de otra manera serían muy difíciles de narrar, de expresar. Evidentemente podemos hacer como Argo y plantear un Irán a través de platós y a través de países donde se pueda rodar. Argo, fuck yourself, no era? Sí. No, la frase que deien constantment. Argo, fuck yourself. Estem parlant de la de pedazo de actor. Bueno, y Oscar, ojo, Ojo, Oscar bueno, es que al guió, se le da mejor dirigir que actuar, eso lo tenemos todos claro. Bueno, depende. Pero... El otro día volví a ver Gone Girl. ¿Y qué? Y, hostia, es que ho fa molt bé allà, També és veritat que... Bueno, pero porque está... No nos vayamos. Sí, no nos desviemos, que después me echáis la culpa de que me enrollaba en mi sección. Pero está claro que ahí es más bien la sabia elección de aprovechar la falta de templanza, la falta de carácter de Ben Affleck para mostrar un personaje perdido en la vida, ¿no? Pero exacto, sí, volvamos a Kabul, ¿no? Al contexto que os estaba narrando de estas 2 parejas. Sobre todo porque cuando hablamos de esa intención maniqueísta que os decía, sí que es cierto que se percibe esa clara intencionalidad trágica, pero al final yo creo que mantiene el equilibrio y yo creo que finalmente la película te acaba haciendo su cómplice. Si en algún momento puedes sentir esa invitación al drama, llega un momento que la olvidas y eres parte del drama, ¿no? Y te pone a reflexionar, evidentemente sobre la culpa y la redención, si es que es posible, y sobre la libertad. Esto es algo muy importante en la película y es evidente, ¿no? Cuando vemos el título, Las golondrinas. Sí, bueno, ya parlàvem d'això, a migrar, a moure's. Exacto. Las golondrinas de Kabul, que nos habla de una libertad ya no solo física, ¿no? Sino también mental. Al final, y esto viene planteado por la propia Emel, ¿no? La palabra es libre, ¿no? Sí. Mi libertad es la palabra, en el fondo. Y esto es un poco como, y aquí ya sale la faceta del guía, como las golondrinas de Domènech i Montaner, del Palacio de la Ardíaca. No sé, ¿habéis estado por el Gótico últimamente, no? Últimamente no, pero no. Ese edificio lleva un tiempo allí, A ver, hombre, unos cuantos siglos. Las golondrinas de Domènech i Montaner, pues ahora no. ¿Qué? Las golondrinas de... Vamos a asegurar un tour amb l'Adriano. Des d'aquí, com que són molt cars els tours que ofereix l'Adriano, hem d'ajuntar uns quants espectadors i anar cap allà. Exacto. En el fondo yo estoy utilizando el programa de radio para promocionarme, no sois conscientes, pero es así. Después, si hay tiempo, y así no me culpáis de no respetar mi timing, ¿no? Si hay tiempo, aceptamos llamadas. Os daré el dato de las golondrinas. Pero ahora volvamos, exacto, a las de Kabul, porque ya hemos visto de qué va, más o menos. Ahora ya hace rato que nos acompaña esta banda sonora, y yo creo que ya no solo nosotros, el propio oyente también puede hablar de cómo, a pesar, y aquí sobre gustos no hay nada escrito, pero a pesar de que es bastante agradable al oído, va dejando un pozo de tristeza y dolor muy importante. Tristeza y dolor. Aquí de gloria muy poca. Bien. Y en el fondo, que no nos engañen, que en Almodóvar tampoco hay mucha gloria. Pero bueno, sigamos. Mucho dolor. Como es evidente en una película de animación, este discurso emocional no nos puede llegar solo a través de la banda sonora, ni de la voz de Mel. Nos llega principalmente a través de un trabajo, para mí, magistral en lo visual, ¿no? Y como hemos dicho varias veces, en acuarela. Yo creo que ahí es una decisión que aporta muchísimo, en tanto que los rostros, la imagen, sobre todo los rostros, los cuerpos, los espacios, aparecen en pantalla como un conjunto aparentemente indisociable, como una amalgama, ya que los perfiles, de algún modo, están intencionadamente no muy marcados, ¿no? Poco definidos. De hecho, la acuarela
tela tiene esta propiedad de fragilidad, de que se puede borrar solo con que le tires agua encima. Pues hay ese punto de acuoso, de imagen desdibujada, ¿no? Y a la vez de una amalgama total, al final, porque las víctimas son parte de ese sistema y el sistema y las víctimas no están por separado, aunque las víctimas bien lo querrían, ¿no? Así son las vidas de Kabul y así nos lo muestra esta imagen. La elección cromática también me parece increíble, porque estamos en Kabul y estamos en verano, lo he mencionado, y entonces lo que uno esperaría es una especie de carnaval colorido, pero todo lo contrario, salvo algunos ocres y granates, pero que están muy, muy tamizados, muy suavizados y apenas destacan, la imagen responde continuamente a una temperatura de color muy fría, ¿no? Y esa es la realidad emocional que vivimos. Y la coherencia del discurso ante todo, ¿no? Que no se pierde. ¿Y a quién debemos estas sabias elecciones? ¿A quién debemos darle las gracias por esta maravilla visual? Pues en este caso a dos personas, a dos mujeres, al talento de dos mujeres. Por un lado estamos hablando, es una codirección, ¿no? Y por un lado estamos hablando de la experimentada actriz y directora francesa. Lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando hablaba del compositor, de Alexis Raoul, francés también, es una producción francesa, Zabou Breitman es la directora y actriz más experimentada, pero que cuenta con una casi desconocida, voy a soltar el nombre, seguramente a nadie le sonará, Eléa Gobet-Mebeyec. A pesar de su juventud... ¿Lo puedes repetir? Sin mirar. No, sin mirar. Sí, claro, tío. Amb un guió al mig com de noblesa catalana, ¿no? Sí, o sea, lo que sería el D, ¿no? Sí. Solo faltaría un Eléa Gobet-Mebeyec. Pues mira, esta tía, a pesar de su juventud, ¿no? Porque cuenta con 20 y pocos, es que realmente yo creo aporta un mayor conocimiento en el mundo de la animación. Porque aunque esta es su primera peli, es una tía que ya ha trabajado como animadora en varios cortos. De hecho, si buscáis información al respecto, veréis que ha pasado por el reputado Festival de Annecy, ¿no? Que es este festival de animación en Francia. El gran festival. Y es claramente la que aporta, ¿no? el potencial de la película en el terreno visual. Lo que está claro cuando vemos esto es que la unión hace la fuerza, y en este caso además toca recordar a otro talento, porque no tendríamos película si no existiera la obra de la que parte. Esto al fin y al cabo es una adaptación literaria, y es una adaptación literaria de una obra de Yasmina Khadra, que a pesar de este nombre, Yasmina, ¿no? Que nos invita a pensar en una tercera mujer, en el fondo es un seudónimo femenino para un escritor argelino, pero un escritor argelino en lengua francesa. Estamos hablando de Mohamed, este sí que es complicado también, Mohamed Molesehul. Me quedo más con Yasmina Khadra. Y es un tío que es un escritor... Qué nombre es guay. Bueno, es un escritor que al final ha adoptado este seudónimo femenino porque se ha centrado en muchas de sus obras, en muchas de sus novelas, en la lucha de la mujer en el mundo islámico. Viendo esta película te das cuenta de que... todo el mundo está enfrentado a esa realidad islámica y todo el mundo es una víctima, pero claro, hay niveles de sufrimiento y está claro que la mujer, el papel que se lleva es el peor, ¿no? Es una obra, eso sí, la original del 2002, y pensad que desde entonces se han vendido 600.000 ejemplares. O sea, y a partir de entonces, y a partir de esa fama, ya hay una publicación también que aparece ilustrada, no? Y hay unos primeros trazos d'imatge. Dime, Pol. No, que t'anava, perquè com que estàvem parlant de les aquarel·les i aquesta música també com molt ambiental, m'ha vingut al cap el videojoc Gris, que aquest l'hem comentat aquí. L'hem comentat aquí i t'ho dic perquè també té un caràcter, entre cometes, no dic depressiu, però fràgil també, i tot això. Llavors, òbviament, no ho dic com a referència d'un de l'altre, però que té un rotllo, jo crec que estan bastant de la mà els dos, o sigui, un producte per cert, de videojoc. Adriano, les il·lustracions aquestes que dius que hi ha el llibre té una versió il·lustrada són bastante diferentes, yo he ido a buscar un poco la base. No respon l'animació a aquesta il·lustració. Vale. Yo considero que hay mucho más detalle en la imagen. Al final no estamos hablando de una animación, al final la película no sé si no llega a los 90 minutos, pero de unido, ¿no? La imágenes que se han compuesto para esta obra. Estamos hablando no de un cómic, sino de una especie de novela ilustrada donde aparecen como el Señor de los Anillos, como el Señor de los Anillos, de repente hay una ilustración de Dali. Y los dibujos se nota claramente que han sido mucho más trabajados, que se ha puesto ahí toda la carne, ¿no? En el asador, y no es comparable, aunque evidentemente también evocan este drama, pero quizás evocan el drama por un exceso de trabajo y aquí por lo contrario, por una especie de falta de detalle, ¿no? Algo que, y de nuevo vuelvo un poco a la arquitectura y a Barcelona como ciudad, como lo que lo he mencionado varias veces, como la fachada de la Pasión, ¿no? Donde no hay rostros, porque lo que se intenta provocar es lo contrario, es la falta de alma ya, ¿no? La muerte en sí misma. I saps quan han tardat en fer? Perquè clar, una pel·lícula feta en aquarela... És que aquí està el tema. Ha de ser... No hay día. Ni idea, no sé realmente en qué momento se decide. Lo que anava a dir jo és que tampoc ens hem... No ho sé, perquè no ho sé.
ara comentaves lo de Gris, no? Que ara tornem a veure com moltes tècniques com Cuphead, no? Que s'agafen antigues, que abans portava molt de temps, no? Sempre es parla que Akira, la pel·lícula d'animació, va costar moltíssim de fer i tal. Clar, ara estem en una època en què recrear digitalment efectes d'aquarel·la o d'oli, perquè també fa uns anys va haver aquella pel·lícula. Quina pel·lícula? La Van Gogh. Era de Van Gogh, la que estava feta tota amb aquarel·les? Loving Vincent. Vale, que era com que agafava quadres, els seus quadres, els representava amb aquarel·la per poder, no?, després parlar a partir d'això de la vida de Van Gogh, no? Jo no parlo d'aquesta. Hi ha una que era que tota feta amb aquarel·la, amb oli, la pel·lícula. I no era de Van Gogh, sinó que eren quadros d'aquarel·les frame a frame. Bueno, el Loving Vincent van fer quadre a quadre, els van escanejar, diguéssim, després, o alguna cosa així, suposo. I llavors ja van passar en cines, però... I Loving Vincent, clar, va ser... Bueno, de fet, crec que va estar nominada, no? Perquè, òbviament, el treball... Ara, la pel·lícula, el contingut és bastant... Bueno, perquè partia d'una realitat com molt limitada, en el fons, no? Però em referia que aquesta mena de recuperació de tècniques antigues és perquè, precisament, ara amb la informàtica que et permet fer efectes molt creïbles d'això, doncs és relativament més senzill fer-ho. Bueno, és com abans... No sé si és el cas, que potser abans quan es feien les primeres rotoscòpies, no?, que són aquestes pel·lícules de fantasia, no?, que el que feia la rotoscòpia és dibuixar sobre... La Blancaneu sense anar més lluny, és una rotoscòpia. Exacte. Doncs ara ya es pot fer bastant más fácil. O sea, está claro que por un lado la elección tiene que ir, aquello de la forma y el fondo deben ir de la mano, ¿no? Y como yo os presentaba hace un momento, hostia, la coherencia del discurso apoyado en un sistema visual muy determinado, pero que al final también, y esto conectado un poco con Teherán Tabú, la animación te permite un control total. Y el trabajo audiovisual, ¿no? Claro. Si hay una banda sonora que acompaña, y es una banda sonora también muy pensada y compuesta precisamente para la película, al final el control del discurso, del tono, de lo que quieres valorar, yo creo que es mucho más asequible que en una película trabajada pues, en el campo real, no? No, sí, segurament, ja et dic, jo veient el tràiler, impacta molt. És a dir, ya sabéis, la acaban de estrenar, chicos, la tenéis desde el viernes en las salas de cine. Eso sí, como suele pasar con las obras que os traigo aquí, no os podéis ni dormir, porque no duran tanto en cartel, y no es que esté en todos los cines. No penséis que va a estar en el Cinesa, porque donde está es en el Cine Renoir, en el Cine Icària, ¿no?, típicos cines de versión original de Barcelona. También del Baix Llobregat contamos con nuestro querido Cine Baix. Sí. Hombre, es muy interesante porque era... Sí, tengo que reconocer que hasta que no tenía la oportunidad de venir cada 2 por 3 a Sant Just Desvern, no era consciente de que había un cine tan interesante. Es como el Verdi de esta zona, no nos engañemos, o incluso mejor. Y otros... És com que has descobert la panacea quan tothom segurament que ens està escoltant diu, hombre, joder, si no vas a l'Antic Guinar... Que salga de Barcelona. Que hay más cines, ¿qué dice este hombre? No, y otra cosa que he descubierto, no el Zoomzeig, porque el Zoomzeig es un cine, pero que no es diu així, collons. Zoomzeig. No. Sí. Zoomzeig. És Zoomzeig, perquè és... Saps el que vol dir? L'espectáculo. No, Zoomzeig vol dir zoom. Zoom és com tu, val? Tu, T-O, en anglès. Tu, i zeig és espectáculo. Zoomzeig vol dir a l'espectacle. Bueno, però mira, no ho sabia. I està clar que ho han escollit ells amb aquesta intenció. I jo també sempre li deien, sí, el Zoomzeig, el cinema cooperativa de Barcelona, allà al barri de Sants. Pues no he escoltat mai dir Zoomzeig. Però venen d'aquí. Zoomzeig, de fet. Us ho diu un senyor que s'està traient el BU d'Alemany, ¿eh? Vale. Y bueno, pues están estos 4 cines, el que os quede más cerquita, pues adelante. Cuéntame lo de las golondrinas. ¿Os dic que dona temps? Sí. Cuéntame lo de las golondrinas de Montaner. No, es interesante valorar cómo la golondrina al final es un ejemplo o un emblema de libertad y es fácil de imaginar a eso ante cualquier pájaro. Pero la golondrina ha sido escogida siempre como, no solo por su canto, ¿no?, que también es muy liberador, sino por su vuelo. Y es algo que Domènech i Montaner tuvo muy en cuenta cuando el Palacio de la Ardíaca, que precisamente había sido un palacio vinculado a jerarquía eclesiástica y por eso su proximidad con la catedral, ¿no?, durante toda la Edad Media, es un edificio del siglo XII, pero que da cabida a la jerarquía eclesiástica durante varios siglos, el obispo evidentemente también. Y llega un momento que la Iglesia pierde mucho poder, ¿no? Esto estamos hablando del siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal, cuando el ejército le quita cantidad de bienes a la Iglesia, que de hecho tenéis Capitanía General, que es un edificio que es un antiguo monasterio, que está enfrente del Puerto Viejo, que es del ejército, que es donde ahí luce esa bandera española, de tamaño imposible. Pero en el caso del Palacio de la Ardíaca pasa a ser la escuela de abogados, ¿no?, la escuela de la ley, por así decirlo. Y es entonces cuando le piden a Domènech i Montaner, el gran arquitecto modernista, que de hecho siempre se habla de Gaudí, pero todo el mundo debe saber que incluso Domènech pudo ser su mentor en algunos proyectos, pues Domènech i Montaner se encarga de la remodelación interior del palacio, pero también de añadir una especie de buzón,
una especie de buzón, no, literalmente un buzón en la puerta de entrada. Y este buzón está conectado al Palacio Gótico, en el fondo es modernista. Y como todo pieza modernista, pues ¿a qué evoca? ¿No? A la naturaleza. Sí. Y entonces utiliza unos elementos como son 5 golondrinas y una tortuga. Nos está hablando de la justicia. Y si hay alguna duda, cuando llegamos ahí vemos el escudo de Barcelona con los 2 elementos de la diosa de la justicia, como son la espada y la balanza, ¿vale? Sí. Integrados en ese escudo. Y justo al lado, en la parte superior, 5 golondrinas, en pleno vuelo, y en la parte inferior del buzón, una tortuga. ¿De qué nos hablan las golondrinas? 5, 5. Sí, 5 concretamente. En serio. ¿Y las 5 golondrinas de qué nos están hablando? Pues del vuelo, de la esperanza que todo humano tiene cuando habla de justicia, porque cuando hablamos de justicia siempre pensamos que obtendremos la respuesta adecuada, que nos la darán nuestra a nosotros. Justicia, no la justicia ajena. Esto es un poco como lo que hablábamos con Ricky Gervais, ¿no? Y al final eso viene representado por el vuelo de 5 golondrinas, pero a la hora de la verdad la justicia no entiende de individuos, la justicia de qué entiende, de burocracia, porque al final la justicia está totalmente ejercitada. I ahí la tortuga. I ahí la tortuga, perquè la burocràcia... Sí, és el gag aquell de la casa que es va tornar boig de l'Astèrix. De l'Astèrix, un dels millors gags. És molt simple, al fons, l'explicació d'aquell, però quan estàs a la bústia, estàs parlant tot el gòtic, hòstia, i veus que el gòtic, evidentment, respon doncs, a un estil acadèmic, on hi ha unes lleis determinades, i de sobte et trobes amb el modernisme, que, hòstia, que és molt més proper, que el pots llegir, que realment t'està explicant alguna cosa, i aquest alguna cosa està més viu que no passa al gòtic. No? Molt bé, doncs queda explicat, Adriano. Hòstia, estamos ahí, vamos a sacar otra sección de guía. Vinga, doncs, ara canviem de to, em sembla a mi, Sí, y me gusta también, me encanta el tono que vamos ahora.